¿Cómo están, hermanos? Me quedé esperando el bien. Sin duda alguna, el anhelo, hermanos, del poder ver, el poder estar abrazándonos, besándonos con ósculo santo, ¿verdad? Dice la palabra. Pues es ya urgente, hermanos. Les extrañamos como familia. Isaac hace un tiempo me decía, ¿no? Respecto a un buen amigo que tenemos aquí en la iglesia, hermano también en la fe, me decía, ¿y Chavo? Me decía, ¿y Chavo? Y le decía, no, pues ha de estar haciendo sus cosas, ¿no? Pero el Isaac ahí se acordaba de algunos de ustedes, se acuerda también de algunos de ustedes, de los niños también se acuerda y pues sin duda alguna, pues los extrañamos, hermanos, pero pues que de toda esta situación, hermanos, podamos sacar lo mejor para nuestras vidas, para instrucción de las mismas, hermanos, y que pues este tiempo, dice el dicho, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni quien que lo aguante, hermanos. Y sin duda alguna, hermanos, yo estoy convencido de que Dios está cumpliendo su propósito en más de alguno de nosotros, a través de esta situación, a través de la enfermedad, hermanos. Nos ha mostrado también en algunas áreas en nuestras vidas. Y pues sin duda alguna, hermanos, este tiempo también es un tiempo de edificación, de amarnos más, de aguantarnos, soportarnos más. Y hermanos, continuando un poco con la temática que se venía dando, que la temática era el amor que nos une y edifica. Y yo creo que el título de esa temática, hermanos, pues es un título muy completo, muy vasto, en el cual pues entran varios aspectos, varios rasgos de nuestra vida, de nuestro carácter que necesitamos mejorar, cambiar y sobre todo edificar nuestras vidas, poniendo cimientos, derribando muros y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el aspecto de la amonestación, hermanos. El aspecto es un aspecto que tiene que ver directamente con nuestro carácter, con el desafío de pues no ser sabios en nuestra propia opinión, sino al contrario, despojarnos de eso y aceptar lo que Dios quiere en nuestras vidas, que es lo mejor, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, y quisiera iniciar, hermanos, este tiempo poniéndolo en las manos del Señor. Yo sé que ya se oró, pero quisiera poner el tiempo de la predicación en sus manos. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestros rostros para orar. Señor, te agradecemos, Padre, que hasta el día de hoy nos has dado salud, nos has dado vida. Te pedimos, Señor, que pues les fortalezca, Señor, a quien no tiene pues eso, Señor, que día a día vemos, que es la salud, Señor, y en muchas familias, Señor, se ha perdido a seres queridos, a seres amados. Te pedimos que tú les fortalezcas, Señor, y que pues el día de hoy, Señor, podamos abrir nuestros corazones y que tu palabra, Señor, sea en nuestros corazones, Señor, una piedra sólida, una piedra firme, en la cual podamos depositar, Señor, nuestra convicción, nuestra esperanza y todo lo que tiene que ver, Señor, con lo difícil, Señor, que es la vida. Y sin duda alguna, Padre, es preciosa la vida sabiendo, Señor, tus preceptos, tus mandamientos. En el nombre de Cristo te agradecemos y te pedimos que tú nos hables el día de hoy. Amén. Dice, hermanos, diariamente nos encontramos con obstáculos, dificultades nuevas, retos que nos desafían en nuestra vida espiritual y secular. Pero una de las preguntas que constantemente nos debemos de hacer es, ¿por qué sucedió eso? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Fue obra de la casualidad? O también en ocasiones personas que están a nuestro alrededor lanzan indirectas, o puede ser que sean directas, amonestaciones que sabemos que son verdad,
o nos estamos alejando constantemente, hermanos, de las personas que nos recuerdan nuestros errores o malos hábitos y en ocasiones repetidas veces nos contradicen en lo que pensamos y creemos. Con unas preguntas sencillas, ¿no? Que muchas de las veces las escuchamos a lo largo del día a través de pláticas, y son preguntas sencillas que hay veces que tenemos que prestar mucha atención para ser susceptibles de esas preguntas, y son preguntas como estas: yo pienso que deberías analizar mejor la situación. Para mí no es de esa manera. Esto nos debería llevar a pensar, hermanos, sinceramente, en que realmente si estamos aceptando la advertencia o amonestación de las demás personas. El tema de hoy, hermanos, es recibiendo la amonestación. Y quisiera empezar, hermanos, con explicando qué es la amonestación. Quisiera que el día de hoy pues nos fuéramos con el concepto de la amonestación más claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, y sobre todo, hermanos, saber que la amonestación no es algo malo, es algo que requerimos para nuestras vidas, requerimos para seguir desarrollándonos en nuestro carácter y vida cristiana. Necesitamos amonestación incluso para amonestar a otros, instruir a otros. Y primeramente quiero decirles, la palabra amonestación quiere decir corrección, prueba, castigar, llamar la atención, reprensión, recordatorio, advertencia. El diccionario dice advertencia severa que se dirige a alguien. Vamos a Proverbios, hermanos, ahí en sus Biblias, Proverbios 15, 31 al 33. Proverbios 15, 31 al 33. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Aquí en el versículo 31, hermanos, de Proverbios, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida. Comprender la amonestación en este pasaje nos enseña que el oído hace referencia a una persona. El oído, hablando de la persona, el oído que hace referencia a una persona, pero en específico a un miembro vital que se encuentra en la parte más importante del cuerpo físico, que es, hermanos, la cabeza. El oído tiene la capacidad de escuchar ruidos, advertencias que pueden poner en alerta a todo el cuerpo. Podemos oír, pero no escuchar. Y es ahí donde empezamos, hermanos, la gran batalla por escuchar las amonestaciones de la vida, como lo dice el proverbio. Dice, podemos oír, pero no escuchar. Oír, es captar un sonido por medio del oído. Lo voy a repetir. Se escucha como que no tiene sentido, pero tiene mucho sentido, hermanos. Es por eso que es necesario que este tiempo de la predicación, pues tengamos ahí todo despejado, hermanos, para escuchar día a día, miércoles a miércoles, si es que vamos a poner un verdadero interés, si es que verdaderamente queremos crecer en nuestra vida espiritual, si realmente queremos tener victoria, es que debemos ahí tener incluso hasta apartado de distracciones. Dice, oír es captar un sonido por medio del oído. Escuchar, hermanos, escuchar es poner intelecto a lo que uno oye. O sea que mientras uno está escuchando estas palabras, está meditando en el significado de las mismas. Al no escuchar, poner el intelecto, no podemos garantizar, hermanos, una correcta ejecución de la amonestación. Entonces,
hacemos cosas malas o nos equivocamos, pero porque no entendimos la corrección o la amonestación, incluso una instrucción. Una pregunta, hermanos, que nos desafía: ¿no será por este pequeño detalle que los cristianos seguimos estancados en diferentes pecados, que aún no podemos salir de ellos y tener victoria? ¿No será por este sencillo detalle, hermanos, de escuchar, poner el intelecto a lo que escuchamos, oír, captar un sonido? Ahorita estoy oyendo los pajarillos que están aquí yo creo que por ahí tienen su nido, y se escucha. Poner el intelecto es atender a esto que se está diciendo, hermanos. Estas amonestaciones, es por este motivo, hermanos, que deberíamos prepararnos para escuchar las amonestaciones de la vida. En el versículo 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida. Estas amonestaciones las debemos de dar, pero también de recibir. Podemos amonestar a otros, el poder amonestar a otros, hermanos, depende de bondad y de conocimiento. Vamos allá a Romanos 15:14, que está proyectado ahí en sus pantallas, en sus casas. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dos elementos que se necesitan, hermanos, para poder amonestar a otros. Uno es la bondad y otro es el conocimiento. ¿Por qué viene la amonestación a nuestra vida, hermanos? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué viene la amonestación a nuestra vida? La amonestación viene por consecuencia de una nula o mala ejecución de una instrucción. Es por eso que se nos amonesta. En el trabajo, por ejemplo, se nos amonesta porque no hicimos o no llevamos una tarea, una labor a cabo de la manera que se nos indicó. Es por eso que pues viene la amonestación, la exhortación, el regaño, el llamar fuertemente a una persona. Es por eso por lo que se viene. Vamos a Marcos 15:20. Vamos a ver ahí con el ejemplo, hermanos, de la amonestación. Yo le llamaría el correcto ejemplo de la amonestación. Dice ahí Marcos 8, del 15 al 20, dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Dice el 20: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Aquí en este pasaje, hermanos, podemos ver una correcta amonestación de parte del Señor hacia los discípulos. Fíjense, en el versículo 15 dice: y les mandó diciendo. Ahí esa palabra está ahí, pues ahí presente, hermanos. Les mandó. Atender una situación o escuchar una indicación. ¿Cuál era la indicación? La instrucción era: guardaos de la levadura de los fariseos. En el versículo 16, ellos ahí se podía ver, los discípulos, ahí se podía ver, se podía tener ese panorama, hermanos. Imagínense ahí, miren, el panorama es ahí en la barca, el panorama lo podemos ver, que estaban ahí en la barca, sin duda alguna, estaban ahí luchando, a lo mejor estaban trabajando, estaban en sus quehaceres, hermanos. Discuten entre sí diciendo:
es porque no trajimos pan. Fíjense, los apóstoles no se estaban dando cuenta, hermanos. En el día a día puede pasarnos eso, que no nos podamos llegar a percibir, no podemos llegar a captar esas instrucciones que se nos dan o el sentido de las palabras correctas que se nos quieren transmitir. Discuten entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Imagínense ahí los apóstoles discutiendo, posiblemente estaban culpándose, posiblemente estaban ahí echándose entre ellos la pelota, diciendo, no, pues es que yo te puse las canastas ahí, tú las debías de haber traído, no, pues era tu responsabilidad, no, y imagínense ahí a un Pedro, ¿no? Sacando ahí la casta, ¿no? No, pues yo les dije, la llevé, yo la traje desde allá, nadie me ayudó. Ahí a lo mejor se armó ahí la discusión entre ellos. No escucharon, hermanos, no escucharon, no pusieron intelecto a lo que el Señor les decía. No pusieron intelecto, empezaron entre sí a interpretar, hermanos. Empezaron entre sí a interpretar malos entendidos. Es por eso que es tan peligroso una palabra sacada de contexto o una palabra dicha por otras personas, hermanos. Es por eso que debemos de poner el intelecto cada vez que se nos instruye, cada vez que se nos indica, cada vez que vamos a amonestar a una persona. Es necesario que las palabras que lleguemos a usar sean las más adecuadas, sean las más precisas, incluso que pensemos en lo que vamos a decir, porque fíjense, ahí ya estaban ellos interpretando, estaban teniendo sus malos entendidos, le dieron su significado a la instrucción, es porque no trajimos pan, decían, es porque no trajimos pan. O sea, ellos ya habían sacado su conclusión, es porque no trajimos pan. Ya ves, te lo dije. Puede ahí sentirse el sentir de los apóstoles, hermanos. Es por eso, hermanos, que debemos estar listos, hermanos, listos y dispuestos para recibir la amonestación. Ahí en los apóstoles, sin duda alguna, pues venían cansados del viaje, iban todavía a otro viaje, iban a chambear, andaban chambeando, por así decirlo. Eso era su labor, hermanos, y no era una labor sencilla, ¿no? Iban a empezar a remar, iban a empezar a acomodar las cosas para el viaje. Entonces se les pasó no traer pan y ellos por consecuencia dijeron, pues porque no trajimos pan es por lo que nos está regañando el Señor. Y este es el segundo punto, hermanos. Debemos de estar listos y dispuestos para recibir la amonestación. La amonestación no siempre va a ser promovida en el mejor lugar. Uno que más quisiera, ¿no? Vemos en Mateo que dice, ve tu hermano y estando tú y él solos. Pero ahí eran varios también que estaban recibiendo esa corrección, hermanos. Una corrección que afectaba sus bases, hermanos, que afectaba sus vidas, que de ahí se desprendía, hermanos, el ministerio. Imagínense, en ese momento, en una barca, la amonestación no era tan agraciada, no era, imagínense ahí dos remando a lo mejor, imagínense ahí a unos escuchando, unos poniendo atención y otros fatigados. Por eso es que debemos de estar listos y perceptibles para recibir la amonestación. Debemos de estar siempre con la mejor actitud que podamos. Yo sé que siempre es difícil recibir el regaño, el reclamo, la exhortación, la amonestación de otra persona. No siempre, pero regularmente es porque incumplimos algo, hermanos. Así como mi esposa me dice, ¿se te olvidó pagar el cable? Y yo dije, y nada más, pues ¿qué hago, hermanos? Ni modo de ahí ponerme a contradecirla y decirle, no, pues es que no estás viendo cómo ando en la chamba, no, fíjense, por eso es que hay que estar listos y dispuestos, hermanos. En ese momento ninguno de los apóstoles levantó la mano y dijo, Señor, yo quiero decirte que no fue mi culpa, En ningún momento se ve eso.
Señor, perdón, yo Juan, yo le dije a Pedro, allá está Pedro, mira, hasta se está volteando, mira, está haciendo el loco porque yo le dije que sí subiera las canastas. Y Pedro va a decir, no hombre, si apenas cabíamos en la barca y tanto pan que traíamos. Entonces, hermanos, siempre hay que estar prestos. Hay que estar prestos y aceptar la amonestación de otros. Es complicado, lo sé. Más cuando, fíjense, más cuando el Señor nos ha colocado o te ha colocado en un puesto de cargo. Es complicado recibir a lo mejor una amonestación vaya, no creo en eso, pero así está establecido en las empresas que pues va de acuerdo al ¿cómo se llama? De acuerdo al organigrama, a lo que estén desarrollando, pues que el gerente esté arriba, primero el dueño, luego el gerente y luego los demás, el equipo de trabajo. Y es complicado que el que hace el aseo te diga, oye, pues es que mira, entraste con tus zapatos y acabo de limpiar. No estoy menospreciando a nadie, hermanos, yo sé que honroso es el trabajo de cada uno. Y no quiero referirme a eso como una expresión, pero sin duda alguna, hermanos, hay que saber recibir esa amonestación. Aquí lo clave es saber aceptar esa amonestación, aceptarla y decir, sí es cierto, voy a tener más cuidado para la próxima. Sí es cierto, me voy a limpiar los pies antes de entrar. Por poner un ejemplo, hermanos, la amonestación no siempre va a ser, hermanos, entonces promovida en el mejor de los escenarios. ¿Qué más quisiéramos que cuando se nos amonestara, pues se nos llevara al cuartito y se nos dijera, oye, fíjate que, a ver, toma un asiento, ¿qué quieres? ¿Una agüita? Pues órale, una agüita, en ocasiones así lo es, pero en otras es al calor de las cosas, hermanos. Y ahí es también donde uno debe de cuidar su corazón y la motivación para también dar esa amonestación. No ahí todo encendido, empiezas a tomar decisiones y empiezas a manotear y empiezas a decir y empiezas a reclamar. No, esa es también una manera incorrecta. Fíjense cómo el Señor en toda calma se da el tiempo, hermanos, de explicarles. Eso es lo precioso del Señor. Y por eso es que les decía, esta es una correcta amonestación, porque al calor de las cosas pudieron pasar a muchas cosas. Pudieron haberse dicho muchas cosas, pero sin duda alguna, hermanos, el Señor conservó siempre una línea de templanza. Y es eso que debemos de aprender, tanto para recibir como para dar. Dice en el versículo 17, de ahí de Marcos 8, versículo 17, dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Me puedo imaginar hasta la expresión del rostro del Señor, hermanos. Me puedo imaginar ahí la expresión. Fíjense, Jesús estaba aplicando lo que en Romanos, años después, se iba a decir. Romanos 15, 14, ¿se acuerdan que decía? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Fíjense, Jesucristo ahí ya estaba poniendo el ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento y sabía qué era lo que iba a tratar con sus discípulos. Él no solamente les empezaba a aventar un buscapiés, ¿no? A ver qué era lo que sacaba o qué era. No, en su omnisciencia él podía saberlo todo, pero sin duda alguna se atreve todavía a preguntarlo. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Les dice, hermanos. Tenía el conocimiento y sabía hacia dónde iba. Sabía que era necesario, era bueno la amonestación que les iba a hacer en ese momento. Entonces, cuando alguien da de su tiempo, de su conocimiento para amonestarnos, lo debemos agradecer, hermanos, porque eso es bueno para nuestra vida, aparte de ser necesario. O sea, si alguien nos está amonestando directamente, hermanos, sobre algún pecado, sobre algún vicio, sobre alguna mala actitud, debemos de estar agradecidos porque el hermano lo vio,
pero no lo vio por obra de la casualidad, lo vio porque tiene conocimiento en esa área. Lo vio y quiere ayudarte de la mejor manera. Así es que cuando alguien te dice, oye hermano, a ver, ven para acá, oye, fíjate que no consideras que el hermano primero te va a evaluar, a ver si tu corazón está dispuesto a recibir. En ese momento, fíjense, esa pregunta que le hace Jesús a sus discípulos, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Esa era la introducción a la correcta amonestación. Esa era la ¿cómo se llama? Era donde iba a sacar la hebra. Tenía conocimiento, tenía mansedumbre, tenía templanza. En ese momento estaba bien ejecutada esa amonestación. La pregunta, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Lo que ellos no hicieron, el Señor sí lo hace. Lo que ellos no hicieron, ahí ellos empezaron ahí a argumentar, a decir, a hacer, a platicar, a sacar sus deducciones, e incluso se atrevieron a decir, es porque no trajimos pan. Ya ves, ya nos van a regañar otra vez. Ya ves, Pedro, ya ves, Juan, ya ves. Imagínense a Judas, ¿no? ¿No entendéis ni comprendéis? Les dice. No entendéis ni comprendéis en el versículo 17, en la segunda parte que estoy leyendo, dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Hermanos, es necesaria la amonestación para nuestras vidas. Es necesaria y debemos de ser muy agradecidos, hermanos. Si contamos con personas, a mí, gracias a Dios, pues mi esposa es una de ellas que me hace ver constantemente que yo soy muy volado, ¿no? Muy volátil en acciones y en decisiones y en suposiciones sobre todo, ¿no? Luego ahí me atrevo a sacar mis conclusiones y mi esposa me dice, no, pues espérate, ¿no? O incluso Pancho, ¿no? Mi hermano me dice, yo creo que ahí te deberías de esperar, carnal, y no deberías de hacer eso. Y yo ahí es cuando digo, meto el freno de mano y digo, a ver, entonces, algo no está bien. Debemos de agradecer, hermanos, porque sin duda alguna eso es invaluable. Eso otra persona lo está viendo y pudiéramos ir con un psicólogo o con alguien que tiene una profesión dedicada a ese tipo de cosas y nos podría decir, ¿sabes qué? Por decirte qué rumbo tomar, ¿cómo se llaman estas personas que coaching, ¿no? Les llaman ahora, que asesores, ¿no? Que te van diciendo que, no, pues métela allá, inviértela acá. Pareciera ser, hermanos, que tenemos a hermanos que nos procuran así, de esa manera. Y es con el anhelo de que crezcamos en esto que es la amonestación del Señor, la instrucción. Pareciera ser que, pues, aquella persona nada más no lo dice por echarnos, por prendernos la mecha o por decirnos, pues mira, creo que estás bien falto de esto, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Yo creo que estás bien falto de fe. No, hermanos, no, sin duda alguna, si nos lo están haciendo ver, si nos están haciendo esa amonestación, pues debemos de apreciarla, valorarla. Dice Proverbios 15:32, en la parte A, dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. El Señor les amonesta directamente con las preguntas. ¿Porque no tenéis pan? Esa fue la primera. Acaban de presenciar, hermanos, los apóstoles acaban de presenciar 2 milagros preciosos. 2 milagros, yo podría decir, de los más grandes que el Señor pues pudo hacer ahí en su ministerio. Imagínense, hermanos, los corazones que impactó con esos milagros. 5,000 hombres, sin contar sus mujeres, y en el otro 4,000. Entonces, sin duda alguna, hermanos, era algo precioso ver
del Señor. Y fíjense, los apóstoles andaban ahí sirviendo con Él. Ahí estaban codo a codo, brazo a brazo, e incluso pidiéndole opinión en algunas cosas. Oye, ¿cómo crees que le hacemos aquí o así? Y el Señor dándoles instrucción también en eso, hermanos. Pero el Señor cuestionó su manera de evaluar y pensar las cosas. Claramente el Señor no se refería al pan físico, sino a la levadura. Claramente lo podemos ver ahorita, y más porque ya está todo el canon escrito, hermanos, y porque ya tenemos los versículos después, ¿verdad? Pero ahí podemos ver que el Señor no se refería a eso, hermanos. No se refería a la instrucción, más bien Él se refería a la instrucción de la doctrina, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, del pecado, hermanos. Se refería a eso. Es por eso que era tan trascendente esa amonestación ahí en la barquita, hermanos. Imagínense, o sea, el Señor llevó a los apóstoles hasta ese punto, a tenerlos ahí cara a cara, y les dice, cuidado. Y el Señor, fíjense, en pasajes anteriores, el Señor podemos ver que hasta se molesta con los fariseos, porque pedían señal y demandaban señal, y le decían, órale, pues manifiéstate. Y el Señor, pues no quería comprometerse, hermanos, de esa manera con ellos, porque era darles lo que ellos querían. Y sin duda alguna eran privilegiados los apóstoles, hermanos, porque lo podían tener 24/7. 24/7 ahí estaba, dormía con ellos, vivía con ellos, comía con ellos. Yo me imagino que hasta ahí les ¿cómo se llama? Les amonestaba en cosas, pues hasta del comer, ¿no? Imagínense, pues yo he necesitado ese tipo de amonestación, ¿no? Yo me acuerdo que una de las amonestaciones que mi papá me hacía cuando íbamos a la casa de otras personas, me decía, no, tú no agarres, ¿no? Tú no agarres, espera que los demás agarren. No, tú no te sirvas lleno el vaso, ¿no? De refresco, y pues porque traía un pepsilindro, ¿no? Necesitamos instrucción de ese tipo, hermanos. El Señor tenía ahí su equipo, hermanos. El Señor tenía ahí, pero fíjense, eso era trascendente, esa instrucción era trascendente, porque les estaba diciendo, no se fijen en su doctrina, no practiquen su doctrina, no hagan lo que ellos hacen, eso es pecado, y ni siquiera se están dando cuenta. Y podría decir ahí el Señor, miren, a mí me han intentado hacer esto, me han intentado decir esto, me han querido llegar a este punto, pero el Señor no les dijo más, sino que atendió esa situación. Dice en el versículo 17, ¿no entendéis ni comprendéis? Híjole, hermanos, que alguien nos llegara a decir hoy en nuestros días, directamente, cara a cara, bueno, ¿que no estás entendiendo ni comprendes? Que te dijeran así, hermano, hablando de algún aspecto, pues en automático te prende la mecha y dices, caray, a ver, te pones, te alteras, o dos, o reaccionas, ¿no? Y dices, pues creo que sí estoy haciendo algo mal, creo que sí me equivoqué, o a ver, dime qué es lo que me quieres decir. La vida no consiste, hermanos, podemos ver ahí que la vida no consiste solamente en el comer, ni en el beber, ni en las necesidades básicas. La vida no consiste en eso. Vamos a Mateo 6, 26 al 31. Estaban recibiendo la instrucción, hermanos, muy precisa. Y fíjense, Mateo 6, 26 al 31, lo conocen de memoria, hermanos. Ayúdenme ahí desde sus casas a leerlo fuerte. Dice Mateo 6, 26 al 31, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá,
por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice el 30 y el 31. Y si la hierba del campo que hoy es y es echada mañana, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros hombres de poca fe? Dice el 31. No os afainéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y luego el 32 remata, hermanos, y dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que en ese momento, con esa pregunta, les estaba diciendo, pues no estás viendo con quién estás. ¿No estás viendo? ¿No me has visto lo que puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué tu mente nada más te da para pensar en tu necesidad física? ¿Por qué tu mente nada más llega hasta donde la barda te deje mirar? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿No estamos aquí, hermanos? Quisiera decirles que no estamos aquí, hermanos, para ganar, para poseer, para gastar, para invertir. Si el Señor te lo permite, hermanos, gracias a Dios. Pero no estamos aquí por eso, hermanos. No estamos aquí en esta tierra para simplemente tirarnos y decir, ay, hoy como que se me antoja ir al restaurante este famoso, ¿no? Un buffet. Y al otro día, ay, pues ya me di ese lujo ayer, hoy voy a ir ahora al de mariscos. Y al otro día, ay, creo que voy a comprarme otro carro porque ya me es innecesario. No, hermanos, estamos aquí para algo más trascendente, para ganar almas, hermanos, para no enredarnos en los negocios de la vida, para ser firmes contra el pecado, para educar, instruir, amonestar, empezando por nuestra casa, hermanos, nuestros hijos. ¿No entendéis ni comprendéis? No entendemos, hermanos. No entendemos por más que se vengan situaciones a nuestra vida. Caramba, parece que llegan, nos advierten de ciertas cosas que ya se venían venir y pasan desapercibidas y nos llevan y nos traen. Y nos llevan y nos traen. Situaciones, hermanos, en las que todavía estamos enredados. Situaciones económicas, situaciones de trabajo, situaciones laborales. Estamos todavía allí apretados, enredados. No entendemos, hermanos, ni comprendemos lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Señor quiere que trascendamos. Yo no sé, hermano, pero a mí me preocupa y me ocupa el ver que Isaac no es un hijo fácil, no es un hijo que yo veo a los otros, ¿no? Incluso veo a Esteban, ¿no? Y es un niño, incluso a su edad, que es más pequeño que Isaac, es más entendido. Entonces tengo que amonestarlo varias veces. Todo el tiempo que estoy con él, ya sea jugando, ya sea brincando, ya sea corriendo, tengo que amonestarlo. Tengo que amonestarlo, tengo que advertirle, tengo que instruirlo, tengo que guiarlo. Porque él no entiende ni comprende, hermanos. Así nosotros necesitamos la correcta dirección, necesitamos la correcta visión, hermanos, que el Señor quiere que tengamos. Necesitamos ir más allá en nuestros propósitos, no solamente terrenales. Dios sabe que tenemos necesidades, Dios sabe en qué momento va a suplir, pero ahí está el corazón entrincado, cansado, fatigado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por una deuda de 50, de 100,000 pesos.
Caramba, hermanos, hasta parece de risa. Estamos ahí intrincados. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y ahora que vengan los abogados y ya viene el desalojo. Caramba, hermanos, no entendemos ni comprendemos. Estamos ahí endurecidos. No queremos soltarle las riendas al Señor. No queremos entregarle las llaves de nuestro corazón completamente y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí tú sabes mejor manejarla que yo. No podemos, hermanos, y no queremos. Aquí es un asunto de dos: de que tú quieras y que el Señor quiera. Pero ¿tú crees que el Señor no va a querer? Entonces, ¿por qué seguimos batallando con las mismas cosas? ¿Por qué desde hace tiempo venimos batallando con los mismos pecados? Venimos batallando con las mismas actitudes. Y pareciera ser que de diferente manera nos van mostrando, pero que son evidentes, que sale a la luz la falta de fe, sale a la luz la falta de contentamiento, sale a la luz la falta de convicción, sale a la luz la falta de visión que el Señor quiere que tengamos. De una y de otra manera, a través de circunstancias, a través de nuestra esposa, a través de nuestros hijos, y pedimos oración, y claro, debemos pedirla, y debemos de sentirnos en una familia. La familia es para protegerse, para cuidarse, para dar, hermanos. Pero no es válido, y es ahí donde mi corazón arde, hermanos. No es válido que por más de 10 años nuestro corazón siga así, nuestra mente siga pensando en las mismas cosas, nuestras actitudes sigan siendo las mismas. No es válido, hermanos. El Señor tiene propósitos, hermano, para tu vida y para mi vida. El Señor sabe las necesidades de tu vida, hermano. El Señor sabe y conoce. Ok, todos no estamos convencidos que es omnisciente, que es omnipotente, que es veraz, que Él todo lo puede. Últimamente he pensado en por ejemplo, en personas así que suenan mucho, ¿no? Con todo esto de la pandemia hay nombres que brincan mucho por inversiones que hacen, ¿no? A favor de la vacuna, pues, por X cosa, ¿no? Son personas que suenan, ¿no? Y yo digo, imagínate, dinero, pensar en el dinero, ¿no? Que es en lo que muchos están preocupados el día de hoy, con todo esto de la pandemia, con toda esta situación que se ha venido. Y si tuvieras 100 millones de dólares, ¿más que quién tendrías? ¿O más que qué? Cuando no puedes ni pagar tu vida. Cuando esas personas están aterrorizadas. Ni siquiera pueden pagar su vida. ¿Más que qué? ¿O más que quién? ¿Más que el Señor? ¿Estás dudando del Señor? Caramba, hermanos, no entendemos ni comprendemos. Es importante que a través de estas amonestaciones aprendamos, hermanos, aprendamos. Y con todo esto de la pandemia podemos sacar mucho, hermanos, de dónde aprender y de dónde consultar y ver los corazones, hermanos, cómo están preocupados, consternados, afligidos. Y si tú hoy en este día, hermano, estás en esa situación, pues quiero animarte, hermano, a que entendamos y comprendamos lo que el Señor quiere. Me quedé sin trabajo, me quedé sin esto, me quedé sin lo que tenía yo seguro, me quedé ya sin mis ahorros. No, hermanos, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Podemos pensar y decir: ay, esos apóstoles, caramba, pues si ya habían visto, hombre, ya habían visto cómo se les había manifestado, ya habían visto muchos de los milagros. Hermanos, tenemos el canon completo. Estamos en la misma situación. Ellos lo vieron, pero dice: bienaventurados los que no lo vieron y lo creyeron.
Hermanos, tenemos el canon completo. Incluso ellos al día de mañana no sabían qué sorpresa les iba a dar el Señor. Incluso yo podría decir en ese momento, si yo fuera uno de los apóstoles, o si yo hubiera tenido la posibilidad de seguir a Jesús en ese tiempo, en esos momentos, yo he analizado esa situación muchas de las veces en mi vida, en mi corazón, y me costaría trabajo, hermanos, porque sería creer en una persona que viene y predica y habla y hace milagros. Y entonces por eso los fariseos le decían: no, pues eres hijo del demonio, eres hijo de fornicación. Por eso, hermanos, porque estaban celosos. Ellos cuidaban su doctrina, se desviaron en algún momento, tenían la verdad, pero la verdad no les fue suficiente y se pusieron a interpretar sus cosas, se perdieron, se extraviaron. A mí me hubiera costado ser uno de los apóstoles, a mí personalmente. ¿Por qué? Porque en ese momento era confiarle todo a una sola persona. Y ahorita yo me siento más seguro confiar en las promesas, porque se cumplieron más de 1500 en su venida, en su muerte otras tantas, y en su resurrección otras tantas. Y eso es la plataforma, la estabilidad. Esa es mi roca firme, hermanos. No sé tú, pero yo sí confío en este libro, en que tiene salvación, en que después de esto hay una resurrección. Cosas tan básicas, hermanos, cosas tan básicas. Y si nos adentramos más, son preciosas las joyas que podemos sacar de este libro. Y está escrito, y fue escrito hace más de 2000 años, y fue puesto a prueba. Y los únicos, y todos los que han querido echar por tierra, se han convencido más bien de la verdad. Hermanos, no entendemos ni comprendemos cuál es la verdadera enseñanza que el Señor nos quiere transmitir a través de esas situaciones, a través de esas complejas situaciones. Dice en el versículo 17, dice: ¿aún tenéis endurecidos vuestros corazones? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Dice el versículo 32 de Proverbios, fíjense, vamos para allá. Proverbios 15:32. Dice: el que tiene en poco la disciplina. A ver, ayúdenme ahí a leer, hermanos, desde sus casas. El que tiene en poco la disciplina. Lo voy a leer yo otra vez, hermanos. Dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, le quita valor. Tener en poco la disciplina es restarle valor o importancia a la situación que el Señor nos quiere llevar o quiere que aprendamos. Le quitamos completo valor, le quitamos, tener en poco es nada. Ah, sí, órale, ya la escuché, ya, está bien. Eso es tener en poco. El que no le da valor a la disciplina, a la corrección, menosprecia su alma, está cauterizando cada vez que escucha, y tiene en poco eso, está cauterizando su mente, su corazón, está menospreciando su alma, está cauterizando aquella parte emocional, hermanos, está cauterizando aquella parte emocional que nos hace tener sentimientos y reacciones. El alma, hermanos, estamos poniéndole como si fuera un cigarro así. Estamos cauterizando, está haciendo costra sobre costra sobre costra. Es por eso que el Señor les dice: aún tenéis endurecido vuestro corazón. O sea que el Señor todavía no rompía esa coraza.
En ese momento todavía no rompía, no podía llegar a las fibras más sensibles de sus discípulos. El mismo Señor, hermanos, que cada día se predica, que cada miércoles se dice, que cada domingo se dice, ese Señor, hermanos, es el que le cuesta muchas de las veces romper esa coraza que tenemos. Esa coraza que tenemos ya ahí ya definida y decir, no, pues es que, y empezamos a sacar nuestras conclusiones. Estamos sacando nuestras conclusiones y decir como los apóstoles, pues es porque no trajimos pan. Caray, sí, sí, es porque no trajimos pan. Entonces cada vez que vienen a nuestra vida situaciones que nos amenazan o nos sentimos amenazados, es cuando decidimos dejarlas ahí, tenerlas en poco. Y es por eso que cada vez hay menos cristianos maduros, valientes, arrojados, comprometidos. Es por eso, hermanos, porque tenemos endurecido el corazón. Y se escucha muy fuerte, pero el Señor lo está diciendo. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Solamente te quisiera advertir, hermano, amigo que nos estás escuchando, que el Señor tiene su tiempo y tiene su método. Dice que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. En algún momento, hermanos, recibiremos disciplina del Señor, corrección del Señor. Y con esto no quiero causarte un pánico, decir, ya me amenazó el hermano, que en algún momento me van a venir cosas malas. En todo tiempo te van a venir cosas malas, aún creas del Señor o no. El problema es que si en ese tiempo tienes endurecido tu corazón, pues entonces, pues ya, vete despidiendo de lo que algún día creíste, de lo que algún día viste con prioridad. Vete despidiendo de aquellas cosas que en tu corazón se asentaron como verdad y empieza a aceptar las otras. Es cuando aquellas cosas, hermanos, que estaban firmes, dejan de serlo y empiezan a hacer cosas, pues ahí de la vida, ¿no? Por ejemplo, un papá que va a aconsejar a su hija, mira hija, pues sí, mira, yo y tu mamá nos juntamos y pues nos fue bien, hija. ¿Para qué te digo? El matrimonio es de 2 nada más. Aquel hermano que en su momento decía, no, caramba, yo estoy comprometido y yo sé que lo mío a lo mejor fue un error, pero estoy haciendo lo posible por encaminarlo a que sea algo bueno. No, ya después vemos a ese hermano que anda pensando liberalmente, y si pasa eso, pues ya, hija, y si te hacen un hijo, hija, pues es por tu culpa, no te cuidaste. Caramba, hermanos, yo me he topado con cristianos así, pusilánimes, mediocres, endurecidos de corazón. No sé tú cómo te consideres, pero yo al menos, hermano, yo sí quiero enseñarle los principios a mis hijos. Quiero que eso trascienda hasta la 3ª, 4ª, 5ª generación. Que sean, si tengo otro hijo, ya decidimos que le vamos a poner Caleb, si es hijo. Que sea un perro de guerra, hermanos. Hermanos, debemos estar convencidos. En algún momento pensamos en la salvación y por ahí se ve, ¿no?, el hermano que está convencido, que en su momento fue un evangelista, pero que vinieron las pruebas, vinieron las luchas, vinieron las cargas, se sobrecargó, se saturó y ahora está, hermanos, en la banca, allá, y hasta diciendo, yo creo que sí creo en la predestinación, hermano. Ya sacando hasta filosofías de otro tipo,
ya sacando ahí lo que en su corazón en ese momento está, que su corazón está endurecido, que sus convicciones ya son otras. Aquel hermano que en algún tiempo estuvo en contra de la alabanza y de decir, no, hermanos, es que la alabanza debe de ser de esta manera, y celoso, ¿no?, de cuidar la alabanza, y celoso de preparar bien a los que pasan a dirigir. En otro momento tuvieron una amonestación de otra persona, no les pareció, y porque no les pareció, dijeron, bueno, entonces me voy. Al cabo que iglesias hay bien hartas, donde quiera se manifiesta el Señor. No decimos que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. Caramba, hermanos. Y entonces lo que en ese momento tenían para su vida los hermanos, el hermano que le iba a amonestar, pues ya ahí quedó desechado, ya quedó en el olvido. Pero el hermano sigue con las mismas actitudes, los mismos egoísmos, las mismas situaciones, su familia en desorden. Esa es una bayoneta, hermanos. La familia es una bayoneta. Es como la bayoneta del combustible, del aceite. La metemos, sacamos y revisamos cuánto aceite hay. Y la volvemos a meter. La familia, hermanos. Ahí es donde verdaderamente se prueba. Ahí es donde verdaderamente las convicciones salen a flote. Estaban palpando al Señor, tenían todo, los apóstoles. Y una última les dice, ¿no recordáis? En el versículo 18, al final dice, ¿no recordáis? Les hace esa última pregunta. Pareciera ser que nos acostumbramos, hermanos, nos acostumbramos a ver lo normal de las situaciones, nos acostumbramos a ver que, pues sí, el vecino se viste de cierta manera, nos acostumbramos a ver que el fulano ya fue infiel a sutana, nos acostumbramos a todo ese tipo de cosas, nos acostumbramos a ver todo ese tipo de cosas, pero hay que recordar, hermanos, hay que recordar de dónde nos sacó el Señor. Hay que recordar que la miseria de ellos es eso, una miseria. Lo que están viviendo esas personas sujetas a pasiones es una miseria. Si a ti te ha sacado de drogadicción, si a ti te ha sacado de fornicación, si a ti te ha sacado, hermano, de donde te haya sacado, caramba, hermanos, no nos acordamos de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Yo constantemente recuerdo y basta con poner algún tipo de canción, basta con escuchar a lo lejos algún tipo de música, algo que me seducía en su momento. Basta con eso para recordar de dónde me sacó el Señor y recordar y hasta sentir en el pecho un sentimiento de decir, lo anhelo, lo deseo, pero yo sé que el Señor ha satisfacido más ese hueco. Lo ves ya de lejos, hermanos, y lo ves y pues está bien, ¿no? Esa es la manera, hermanos. ¿No recordáis? Recordamos lo bonito, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Cuando andábamos enfiestados, ¿no? Recordamos eso, ¿no? Lo bonito. Pues no te acuerdas de la miseria que vivías. No te acuerdas por qué lo hacías. No te acuerdas cuál era el verdadero sentir en el corazón, de llenar, de fugarte de la realidad. Eso era lo que sentías. ¿Y te acuerdas? De lo bonito. Nada más. Bonito entre comillas, ¿no? Porque pues, era pasajero y era momentáneo y era fugaz. ¿No te acuerdas, hermanos? ¿No recordamos de dónde nos sacó el Señor? ¿No recordamos? ¿No recordáis? Nos acostumbramos a vivir en una sociedad donde día a día se va pervirtiendo más, donde día a día se van teniendo
más pecados de diferente clase, más profundos. Ahora con todo lo que es el internet, ya hasta miedo da, hermanos, meterse a internet, buscar algo, porque ya no sabes ni qué te va a aparecer. Ya te da miedo, a lo personal a mí me da miedo dar un clic a una página que no tenga el candadito verde, ¿no? Dicen por ahí. Porque ya no sabes qué te vas a topar. Y eso está al alcance de todo, de todos, de tus hijos, de mis hijos. Basta con acordarte, hermano, de dónde te sacó el Señor, de dónde te sacó, de dónde te limpió, de dónde te restauró. Acuérdate de eso, hermano. Acuérdate de dónde te sacó, de dónde te limpió, qué es lo que Él ha hecho contigo hoy. Afortunadamente el Señor me rescató, hermanos. Hace aproximadamente ya son como 10 años. Y mi vida, no sé qué sería de mi vida. Yo tenía pensamientos suicidas en ese tiempo. Yo tenía por largos lapsos depresión ya como acumulada. Iba con unas personas y me decían, no, pues es que ya necesitamos medicarte. No, pues si no estoy loco, yo decía, para que controles ese tipo de ansiedad. De ahí me sacó el Señor, hermanos. Y basta con acordarme para reconocer y abrir mi corazón, corregirlo, redireccionarlo y decir, Señor, sí es cierto, tú me sacaste de ahí y quiero que me amonestes mi corazón, mi mente. Quiero entregarte este tipo de pensamientos. Quiero darte las llaves de mi vida, de mi corazón. Tenlas, aquí están. Quiero consagrar mi vida a ti. ¿No lo dice el canto? Por eso es tan importante escuchar y no tan solo oír. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Hermanos, pedirle eso al Señor. Pedirle eso, pedirle día a día que si es que tenemos un tiempo ya fijo de oración, de leer, pedirle al Señor que nos amoneste ese día, que nos hable, que nos exhorte, porque de ahí, hermanos, es la base para la convicción, para emprender, para hacer. Si no tenemos convicción, hermanos, definitivamente regresémonos a lo que antes creíamos. Si no estamos creciendo en convicción, en sentar en hacer nuestro cimiento para nuestra casa, si no tenemos eso, hermanos, entonces no estamos creciendo y entonces no estamos diciéndole al Señor que nos amoneste. Estamos rehusando la amonestación. ¿Hace cuánto fue la última vez que el Señor te reprendió a través de una predicación, a través de un devocional, a través de un estudio que te compartieron? ¿Hace cuánto, hermano? Si fue el día de hoy o si fue el día de ayer, bendito sea el Señor, porque en tu corazón se está ejecutando una convicción, un plan. Pero si no, pues ponte a cuentas con el Señor. Ábrele el corazón. Dile que te limpie, que rompa esa cauterización, esa costra grande que tenemos, hermanos. Y por último, hermanos, la amonestación nos lleva a terrenos mejores. Vamos ahí a Proverbios 15:32, la parte B. Dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento,
La amonestación nos llevará a terrenos mejores, mas el que escucha la amonestación tiene entendimiento. Un síntoma de haber escuchado la amonestación es guardar silencio. Si quedaron dudas o si es necesario hacer preguntas, hacerlas. Si estás recibiendo amonestación. Pero fíjense, un síntoma de una correcta amonestación es que verdaderamente fuimos reprendidos. Y en ese momento solamente queremos concentrarnos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas y meditar profundamente y entonces empezar a hacer y a tomar decisiones encaminadas a esa convicción, a eso que el Señor nos mostró. Guardar silencio, quedarnos pensando, quedarnos quietos un rato. No decir, sí, ya lo entendí, ya lo comprendí y vámonos. Porque ¿cómo dicen? El tiempo vale dinero, ¿cómo dicen? El tiempo es oro, ¿no? Vámonos porque el tiempo es oro. Ya quedó, mira hermano, quedó, mira, de lujo ya. Para la otra ya sé. Se quedaron callados los 12. Se quedaron en silencio, meditando. En el versículo 32 de Proverbios dice entendimiento. La palabra entendimiento quiere decir facultad de la mente. Facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. Y por último, tomar decisiones determinadas. Esa es la convicción. Pero todo surgió de una amonestación. De una amonestación que el Señor quiere que tengamos. De una amonestación que el Señor, cada vez que abrimos las Escrituras, decía el salmista en el Salmo 19, y que tu siervo sea amonestado con ellos, hablando de los preceptos de Jehová y hablando de las maravillas de Dios. Decía, y que tu ley sea una amonestación constante para mi vida, ¿no? Es eso, hermanos. De ahí nace la convicción, de ahí nace la determinación para tomar las decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos. De ahí nace, hermanos, de la amonestación. El que medita y ve su vida y hace un examen a su corazón y mente y ve si hay maldad con sinceridad, viéndose y poniéndose y comparándose, hermanos, con el carácter de Jesucristo, ese es alguien que va a avanzar. Aquella persona que dice, bueno, sí, pero aquí está Janet, está Armando, está John, está Nati, está Isra, está Richie, está mi esposa y está César. Si yo recibo la amonestación y digo, no, pues es que le hace falta a mi esposa, hermanos, ahí yo ya estoy menospreciando la amonestación. Y entonces la bendición de poder algún día hacer algo trascendente en mis decisiones quedó nula, quedó sin propósito, quedó vana esa amonestación. Que podamos emprender, hermanos, de esas amonestaciones hacia decisiones, convicciones. Eso es lo que quiere el Señor, despertarnos. Y sin duda alguna ahí despertó a los apóstoles, despertó, los sacudió, los estremeció. Podemos llegar a aprender, hermanos, cosas que yo en serio que agradezco al Señor que en todo este tiempo de que el Señor me ha restaurado, me ha ido moldeando en muchos aspectos de mi vida y otros que le faltan, he aprendido muchas cosas. Una de ellas es pensar las cosas y pensar en lo que voy a decir. Y no solamente gritar o decir con una voz de autoridad, ¿no? No. Muchas de las veces las grandes amonestaciones se dicen al oído, hermanos. Se dicen al oído. Por eso es que debemos de estar perceptibles. Fíjense lo que dice el Proverbios 31. Aquí lo tengo, yo se los leo.
Dice el oído que escucha las amonestaciones de la vida. Durante la vida, hermanos, van a venir de todo tipo de amonestaciones y algunas muy sutil, muy bien aplicadas. Otras en su momento van a venir con ira. Te estoy diciendo que las cosas no son así. Pero hay amonestaciones que van a venir al oído que van a afectar tu ser. Espero que el día de hoy se haya cumplido ese efecto, hermanos, de aprender la amonestación, de aceptarla, de recibirla, de saber que el Señor nos ama y por eso nos amonesta, por eso nos disciplina, por eso nos exhorta. Y sin duda alguna, hermanos, para terminar, vamos a Mateo 16. Mateo 16:12 es el paralelo de la porción que vimos en Marcos 8. Mateo 16:12. Dice: en el 11, voy a leer el 11 para que entren otra vez. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y dice el 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaron de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En ese momento, hermanos, ¡pum!, se cerró, comprendieron, hubo convicción. Y de esa convicción lo podemos ver por las epístolas, por las cartas que escribieron, que había convicción respecto al pecado, hermanos. Entendieron en ese momento, pudieron entender, aplicar, bajar al corazón, tuvieron la facultad de la mente. Fíjense, el entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender. Aprendieron en ese momento. ¿Tú estás deseoso de aprender, hermano? ¿Tú estás anhelando aprender más cosas? ¿Por qué no iniciamos con esto, hermanos? Aceptando la amonestación del Señor. Y es precioso, no es lo más agradable en muchos de las cosas, porque nos confrontan cara a cara con nuestros pecados, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Pero sin lugar a dudas, hermanos, es lo más seguro, lo más feliz y lo más trascendente. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Padre mío, te agradezco, Señor, por la oportunidad que tú nos prestas, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, exponer este precioso y bendito libro. Gracias, Señor, porque el día de hoy, en mi corazón, Señor, primeramente, pues, comprendió la amonestación que tú quieres para mí, para mi familia, para mis hijos. Te pido que de la misma manera, Señor, tú puedas a mis hermanos, Señor, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén, podamos aplicar saber entender la amonestación, que no es algo malo, sino algo que, pues, en lo que tú nos quieres cuidar, Señor, nos quieres proteger de ciertas cosas, nos quieres bendecir también nos quieres bendecir a través de eso, Señor, dándonos una mejor vida. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades de cada uno, y si has tenido a bien, Señor, limitarlas en alguno de mis hermanos, de limitar lo básico, Señor, te rogamos, Señor, que pues tú, Señor, ablandes nuestros corazones y nos muestres, Señor, cuál es la amonestación que quieres, Señor, que aprendamos, comprendamos, apliquemos, Señor, y sobre todo pues podamos llevar a cabo, Señor, podamos poner manos a la obra en nuestras vidas. Padre mío, te agradezco por todo lo que tú me has amonestado, Señor, por todo lo que tú seguirás amonestándome, y te rogamos, Señor, que
tú sigas bendiciendo a esta tu iglesia Efata, y que el día de mañana, Señor, sea una iglesia más fortalecida, más comprometida, Señor, contigo, y rogándote, Señor, también que en su tiempo, Señor, podamos reunirnos, podamos vernos juntos y estar aquí también, Señor, alabándote juntos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero darle gracias a Dios por la predicación, por el mensaje, por el contenido, sobre todo primordialmente, que es la palabra del Señor, ¿verdad?, expuesta. Y no solamente por el contenido, sino por el instrumento también, que Dios ha estado usando a varios de nuestros hermanos, jóvenes y varones de la iglesia, pero hoy especialmente pues a Mauricio, hermanos. Hace tiempo que yo no lo escuchaba, hace tiempo tal vez también que no predicaba, pero es notorio, Mauri, que Dios te ha dado crecimiento, ¿verdad? No solo en su exposición, sino en su vida, ¿verdad? Porque fue un mensaje también donde él implicó mucho de su corazón, de sus experiencias, de su crecimiento. Así que oremos por él, hermanos, oremos por su desarrollo personal, por su desarrollo también de su llamamiento al ministerio que tiene, por su esposa, su familia, hermanos, ¿verdad? Porque es lo más importante, que pueda haber instrumentos limpios, instrumentos maduros como los que describe Timoteo 3, ¿verdad?, irreprensibles, y de ahí va la lista de rasgos que se acercan a la vida de Cristo, hermanos, y eso es una bendición, es de lo que más a mí también hoy me bendice ver su vida y la de otros que están aquí también y que han estado enseñándonos la palabra de Dios con la autoridad de la Biblia y con la autoridad de una vida no perfecta, pero que va creciendo, hermanos. Y eso es lo que también Dios quiere hacer contigo, hermano, independientemente que no estés en un púlpito ahorita. Nunca habrá demasiados cristianos predicadores, testificadores, comunicadores como los que se necesitan. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿verdad?, que empuje, que constriña, que vaya llevando a esos obreros a la mies, al lugar de trabajo, a los campos. Así que gracias a Dios por la amonestación, que no nos pase como aquel hombre de Proverbios 5 en nuestra vida, ¿verdad?, que grita al final gimiendo: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No di mi voz a los que me instruían y a los que me exhortaban, a los que me amonestaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación, ¿verdad? Que no se diga de nosotros eso, sino que seamos de los que recibimos amonestación y damos amonestación, aunque no sea fácil, hermanos, ¿verdad? Es un ministerio personal, así que te animo a pensar si hay amonestaciones recientes que Dios te ha dado, o si hay amonestaciones que Dios te ha mostrado que tienes que hacer, ¿verdad?, a personas en específico. Prepárate, como nos enseñó hoy Mauricio en Romanos 15, con amor, con conocimiento, procede a hacerlo, ¿verdad? Y si lo han hecho contigo, agradécelo, valóralo, medítalo. Así que gracias a Dios por este mensaje, hermanos.